Hola hermanos y amigos todos en el Señor. El otro día, el domingo, la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, el resumen del relato era el comportamiento ético, la conducta, el ejemplo del testimonio de los cristianos y de los que no son cristianos ante la situación de nuestro mundo. Y Jesús, del Padre Dios, decíamos, no ha querido nunca el sufrimiento de su Hijo, pero lo ha tolerado, porque el mismo Hijo, Jesús de Nazaret, en el huerto de los olivos, viendo lo que se le echaba encima, morir en la cruz, que era lo peor que se podía aguantar en aquel tiempo, Padre, si es posible, quítame esta carga. Si es posible, quítame este sufrimiento. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el Padre no quería que el Hijo muriera otra vez y allá en una cruz. ¿Qué padre puede querer eso? Pero la libertad que Dios ha dado al ser humano hace atroces y hace lo que no debe hacer. O hacemos lo que no debemos de hacer. El mayor servicio que hizo Jesús muriendo en la cruz es el empeño que toda su vida fue quitar el sufrimiento. Y al querer quitar el sufrimiento, pues se la jugó toda. Porque toda ley, y tengamos las ideas claras, que va contra el hombre, sean civiles o religiosas, hay que ir contra ellas, hay que quitarlas de nuestra existencia porque producen sufrimiento. Bien, dejamos esto, cada uno que piense, como decíamos, y ahora seguimos la ruta de esta semana que está terminando, que es la semana 34 del tiempo ordinario. Este tiempo ordinario es el ciclo B de la liturgia de la Iglesia Católica y la fecha que vamos a comentar es el 26 de noviembre, lunes del año 2018. El vídeo para nuestro orden es el 361 y cambiamos, como siempre, de evangelista. Seguimos con Lucas en el capítulo 21 del 1 al 4. Muy breve, pero siempre muy profundo. Veamos. Oigamos. Cuando leemos el Evangelio, no podemos leerlo simplemente y oírlo con los oídos y con la mente, sino sobre todo con el corazón. Lo entenderemos mejor. Veamos. En el tiempo, en aquel, alzando Jesús los ojos,
vio unos ricos que echaban donativos en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda pobre que echaba 2 reales y dijo: sabed que esa pobre viuda ha echado más que nadie, porque todos los demás han echado lo que les sobra, pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Cuando yo escucho siempre, y perdonar que lo diga, pero tengo que decirlo, lo siento, el reflejo que hace la viuda echando lo que tenía para vivir es el reflejo para mí y para muchos ya de que nuestra vida, nuestro mundo tiene que cambiar de ritmo, de sistema. No podemos seguir viviendo en un sistema capitalista como estamos viviendo. Eso de tanto tienes, tanto vales, no es verdad. Si es verdad que la mayoría de veces uno es más feliz pensando más bien que la felicidad no da el tener tanto, sino lo que menos necesitas. Es una llamada, y ya lo he hecho en otra ocasión, hoy muy importante en la sociedad que estamos viviendo, de la opulencia, del consumo, de que nos cargamos la naturaleza, de que necesitamos a este ritmo 6 mundos, 6 tierras, y eso no es posible. Nos cargamos totalmente el planeta de esta forma. Por eso es una llamada a la austeridad y a la simplicidad, es decir, a lo sencillo de vivir la vida. Porque no es tanto tienes, tanto vales, sino es más feliz el que menos necesita. Por eso te decía lo del socialismo. El socialismo en la viuda esta está reflejada. El socialismo, cuando se fundó, lo sabes ya, pero te lo recuerdo, aunque sea la última vez. Ante la injusticia que se cometía con los obreros, los patronos cometían muchas injusticias, se pusieron de acuerdo, se reunieron y juntos dijeron: tenemos que liberar al pueblo, y cuando liberemos al pueblo, entonces nos liberaremos nosotros. Pero tenemos que, los que quieran pertenecer a esta asociación, que era el socialismo, tienen que pagar su entrada. Ser socio cuesta un dinero. Pero no solamente ese dinero de ser socio, sino lo que se está refiriendo sobre todo, vuestra vida, vuestro testimonio, vuestro dinero, incluso aquello que necesitamos para vivir, hay que ponerlo en común, para que entonces podamos ver alrededor nuestro quién primero
tiene que beneficiarse de esta actitud. ¿Ese es el socialismo que estamos viviendo hoy en nuestra España o en donde exista? No. Se cobra y no se pone en común ningún bien. Para decirlo con mala leche, son unos sanguinarios, son unos vampiros. Está chupando la sangre del pueblo. De esta forma no vamos a ningún sitio. Con la actitud que alaba Jesús en la imagen simbolizada en esta mujer, sí es posible que lleguemos a algo. Ante las nuevas elecciones, que serán dentro de 2 años, ¿cómo vas a votar? Aquellos que ya conoces y no han hecho casi nada. No es que no hayan hecho nada, sino casi nada. Algo habrán hecho. Necesitamos ver otros partidos minoritarios que no le hemos visto actuar. Y no me estoy refiriendo a Podemos y demás. Ese es verdad que no ha mandado nunca. Pero ya por las directrices, pues ya sabemos cómo piensa y demás. Muy bien. Uno es libre para votar a quien quiera. Lo más grande que el hombre tiene, la libertad. Pero ¿por qué no nos damos cuenta que hay esos partidos minoritarios que nadie casi conoce? Y te señalo el que yo conozco, que es Saín. Parece así raro, ¿verdad? Pero métete en Google y pon Saín, partido político, y verás que las siglas esas es un socialismo auténtico. Y también hay otros que no llevando esas siglas, otras siglas, pues también pueden beneficiar, porque la experiencia es la que nos dice el ritmo que tenemos que llevar. Y si la experiencia de los que están ahora han estado no ha sido eficiente, pues hay que buscar otro camino. Yo no te digo que vote a Saín, yo voy a votar a Saín, y lo estoy votando ya un puñado de tiempo, desde que se fundó hace 15 años. Pero tú vota al que quieras. Lo interesante es que salgamos de este hoyo. Bien, lo dejamos ahí. Pues bien, expliquemos un poco y hagamos la reflexión sobre lo que nos dice Jesús en este acontecimiento del Evangelio de hoy, lunes, en el evangelista Lucas. Probablemente la reflexión de Jesús hay que enmarcarla en el contexto de su enfrentamiento con los sacerdotes y los letrados, a quienes reprocha obtener dinero de las viudas con pretexto de largos rezos. En ese marco, la avidez de aquellos contrasta fuertemente con la desapropiación de esta mujer, capaz de entregar incluso lo que necesita
para vivir. Lo que hemos estado hablando. Ese contraste pone de relieve dos modos de vivir y de funcionar en la vida. El de quien está identificado con el ego, con el egoísmo, y en el que se sabe uno con la vida. En el primer caso, el comportamiento es egocentrado. El ego, la persona gira en torno al tener, al poder y el hacer y el aparentar. Todo lo que pretenden tiene el sabor de interés propio, porque en todo ello se va buscando a sí mismo. Pero en el segundo caso, la que se vive es apertura, gratuidad y desapropiación. La persona se percibe al servicio de la vida y una con esa vida, que es la actitud de la viuda. Y precisamente porque se sabe una con ella, vive confiada y en aceptación, yo diría más en donación. La primera vive en la mente y se deja llevar por las pautas mentales que buscan fortalecer, te lo imaginas, ¿no?, al ego, a quien la mente, y lo sabemos mucho porque lo he dicho muchas veces, considera como verdadera identidad, y eso es falso. La segunda, por el contrario, vive en la consciencia, situándose en el testigo, desde el que observa todo con ecuanimidad. Así. De ahí que identificarnos con la mente nos confundimos con el papel que nos ha tocado representar, por lo que inexorablemente vivimos a merced de todo lo que ocurre. En el convencimiento, y ahí está el error, de que en ello se ventila lo que somos. Falso. Pero desde el testigo, por el contrario, advertimos el carácter, una palabra rara, onífrico, de lo que llamamos vigilia. Admiramos el descubrir de la representación, sonreímos amablemente ante el desarrollo de la misma, y todo ello nos regala otro modo de vivir, completamente inédito para la mente y para el ego, el yo. El testigo, en efecto, vive ecuanimidad, vive la libertad, vive el disfrute, vive la cercanía al otro, en definitiva, vive el amor.
y es que contempla todo el despliegue del teatro, pero ahora lo vive con no solo con mayor libertad, sino con mayor cuidado que antes. Resumiendo, en todo caso, desde la comprensión cierta de que en ese nivel no se ventila nada decisivo, el testigo sonríe siempre. No puede no advertir el carácter ficticio en el nivel profundo de todo lo que observa. Es un ver muy distinto la vida, la sociedad en que vivimos. Todo esto, ¿por qué? Porque sabe, además, que nadie puede hacer una cosa diferente de la que está haciendo. Sonríe como sonreiría ante un espectáculo de robot que, haciendo su papel, creyeran que son libres y autónomos en la ejecución del mismo. ¿Se entiende? Pero no se trata de una sonrisa cínica, ni siquiera resignada, sino de aquella que nace de la actitud lúcida y humilde para entender mejor, sabia, que más allá de los avatares propios de la representación, sabe que todo se halla a salvo, porque en el nivel profundo todo está bien. Sabe también que lo que ve es solo un juego de la consciencia que somos cada uno, que somos plenitud. Por eso la pregunta hoy, como siempre importante, es la siguiente. ¿Sé pasar de la mente al testigo, al testimonio, a la vida en servicio al otro? He ahí el quid de la cuestión, hermanos, que me escuchas. Pero para entender, como siempre, y pisar tierra, tenemos que pasar a pisar tierra, que ya hemos dicho bastante, pero podemos decir y concretar más. Primero, el motivo por el que Jesús elogia a esta pobre viuda no necesita muchas explicaciones. La fe de esta mujer, manifestada en su desprendimiento, es ejemplar. Porque cuando la fe llega a tocar el bolsillo y lo toca hasta el extremo que el creyente se quita de la boca lo que da, entonces no cabe la menor duda de que la fe de esa persona es tan enorme que hasta por encima incluso de la propia subsistencia, lo que necesita para vivir. Lo que hemos hablado tanto.
antes. Pero hay más. En este breve relato hay algo que hace pensar, y pensar mucho. ¿Y qué es? Cuando se trata de los donativos a la religión, representada en el templo, lo que interesa no es la cantidad que se da, sino la generosidad con que se da, que esto es lo que alaba Jesús. Porque la religión, el templo, la iglesia, no es una empresa cuyo éxito se mide por las ganancias y la acumulación de capital, sino que es un sacramento, es decir, un símbolo que debe centrar nuestra atención y nuestras aspiraciones no en el interés, sino en el desinterés, o sea, en la generosidad y el desprendimiento. Así es. Así lo pienso yo, creo. Y terminando, diríamos, los donativos religiosos de los ricos, si no te has fijado, te lo digo que te fijes, tienen un peligro y grande, a saber, que mediante tales donativos pueden tranquilizar sus conciencias. Se lo creen así, por desgracia. Es decir, pueden pretender que la caridad con Dios, que no necesita ninguna caridad, Dios, borre o tape las negras manchas de la injusticia con el prójimo, que sí necesita que se le haga justicia, y eso lo ve Dios y lo palpa Dios en cada uno de nosotros. Pues ahí tenemos, hermanos, lo que hemos dicho antes en la última pregunta y primera. ¿Sé pasar de la mente al testigo? ¿Sé pasar de la mente de lo que pienso al testimonio? ¿A la vida? ¿A que no sean solo palabras, sino hechos los que nos mueven en la vida? Pues tú, laico que me oyes, creyente o no creyente, todos tenemos el deber de compartir, porque el símbolo de la viuda del Evangelio de hoy, alabado fuertemente por Jesús, es lo que tenemos que hacer nosotros, entre todos, compartir, incluso aquello que necesitamos. Pues bien, ahí está la situación. Sé pasar de la mente a ser testigo, a ser testimonio, y no quedarme simplemente en las palabras, sino pasar a los hechos. Obras son amores y no buenas razones. Os conocerán que sois mis discípulos por vuestras obras, no por vuestro hablar, no por lo que digáis. Un abrazo, hasta luego.